Hola alumnos de la Cátedra 2 de Técnicas Psicométricas, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Esta es la serie de videos que se refiere a cómo entender el proceso de construcción y adaptación de test con un ejemplo concreto. Y ese ejemplo concreto es la batería infantil. Vamos a los instrumentos de esa batería. Esa batería se compone de 4 instrumentos, 2 recientes de publicación, confección y publicación recientes, la EDI, que es la entrevista de evaluación diagnóstica infantil, publicada en el año 2017, realizada por nuestro equipo de trabajo en la cátedra, y el SNN-UBA, o Screening Neuropsicológico o de Maduración Neuropsicológica para Niños, UBA, también publicada en el año 2017 y realizada por nuestro equipo de trabajo. Más 2 tests clásicos, el dibujo de la figura humana para niños, luego vamos a adentrarnos en qué versión, que es un test de relativa antigüedad, pero que tiene estudios también recientes realizados por el personal de investigación de nuestra cátedra, los docentes de nuestra cátedra y en la colaboración de alumnos de cohortes anteriores, al igual que en los 2 instrumentos recientes se trabajó de esa manera conjunta. Y finalmente el test de Bender, que es el de mayor antigüedad, junto con el dibujo de la figura humana, que también tiene estudios psicométricos recientes realizados en la cátedra. Vamos a la primera entrevista, que es la EDI. La EDI, bueno, ustedes habrán visto que utilizamos muchas siglas en todo lo que es evaluación psicométrica. Es la entrevista de evaluación diagnóstica infantil. Está dirigida a padres de niños de 4 a 12 años y fue desarrollada por Uriel y otros autores y publicada en el año 2017 en el ámbito de nuestra facultad, universidad y cátedra. Es muy importante que cuando nosotros trabajamos con niños, se considera población infantil desde el nacimiento hasta los 12 años, pero esta entrevista está circunscripta entre los 4 y los 12 años, recurramos a múltiples informantes. ¿Por qué? Porque el niño no necesariamente tiene todavía la capacidad madurativa desde el punto de vista conceptual y por lo tanto introspectiva, como para contarnos exactamente qué le está sucediendo o cuáles son sus preocupaciones y demás en cuanto a determinado motivo de consulta, que en general, cuando se trata de la niñez, es un motivo de consulta que se desarrolla mayoritariamente en el ámbito clínico, a veces en el ámbito educativo y otras veces en el ámbito forense cuando se trata de temas de tenencias, por ejemplo, o algún caso de maltrato, etc. Recordemos que esta entrevista, así como el resto de la batería, no están dirigidas en este momento, en este trabajo práctico, a ningún motivo de consulta en particular, porque es una primera aproximación que estamos teniendo a los instrumentos y por supuesto no estamos trabajando en un caso real. Ustedes están trabajando con personas de buena voluntad que se prestan a ser evaluadas porque nosotros necesitamos que ustedes se aproximen a los instrumentos, pero es una batería que está construida de manera ficticia para que ustedes se acerquen a esos instrumentos y implica esto entonces que en un caso real nosotros formaríamos la batería con esta batería más otros instrumentos, parte de esta batería, alguno de estos instrumentos de la batería más otros instrumentos o ninguno de estos instrumentos de la batería. Es decir que aquí tenemos una batería enlatada para que ustedes conozcan cuáles son los instrumentos que tenemos disponibles en el mercado hoy en día, pero por supuesto habría que adaptarla para el motivo de consulta y el ámbito de trabajo. Volvemos a la evaluación infantil, volvemos a la necesidad de múltiples informantes. Además del niño, necesitamos contar con la información que nos pueden dar sus padres, madres o las figuras que ejerzan la parentalidad, miembros de la familia extensa, personal que esté a cargo del cuidado de estos chicos, otras figuras significativas, también docentes y en algunos casos hasta familias amigas de estos niños. A lo que apunta esta entrevista, que es una entrevista dirigida, es decir, que tiene preguntas preestablecidas, por favor leer en la bibliografía las diferencias entre entrevista libre, semidirigida y dirigida. Esta entrevista es una entrevista dirigida que tiene preguntas preestablecidas dirigidas a los padres, que por supuesto pueden ampliarse, que por supuesto pueden complementarse con otras, pero que tienen
esta guía de preguntas para que no olvidemos ninguna en particular, porque recordemos que estamos trabajando, buscando información relacionada con hitos del desarrollo y determinadas problemáticas para orientar el diagnóstico a los criterios del DSM-5. Como ustedes saben, el DSM-5 es un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales que maneja la APA, que de alguna manera es el utilizado en toda América en instituciones de salud y en ámbitos forenses, y que busca desde un punto de vista fenomenológico, es decir, desde un punto de vista de la descripción de signos y síntomas, ponernos de acuerdo en cuanto a de qué estamos hablando cuando hablamos de determinado trastorno o cuadro psicopatológico. Y no hace alusión a hipótesis etiológicas o causales de esos trastornos, salvo en los casos en donde esas hipótesis etiológicas ya están probadas, como son algunos cuadros de origen orgánico, ¿sí? Pero en el resto de los cuadros, las hipótesis etiológicas se dejan libradas a las referencias de modelos teóricos con que cada evaluador se maneje. En Europa se utiliza mucho más la nosología de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, pero que tiene sus equivalencias directas con el DSM-5, que es de publicación relativamente reciente en el año 2013. Nuestros hospitales hoy en día no utilizan todavía el DSM-5, están utilizando la versión anterior, que es el DSM-4TR, pero seguramente muy rápido se incorporará y entonces es importante que ustedes se familiaricen con él, y por eso esta entrevista fue construida en base a los criterios más recientes. ¿Qué información nos da esta entrevista? En primer lugar, datos sociodemográficos que se toman en profundidad, no son solamente los datos básicos, sino que se busca información bastante detallada al respecto. Se hace una anamnesis del desarrollo, es decir, se busca determinar si los hitos del desarrollo transcurrieron en edades cronológicas aproximadas en las que estadísticamente suelen ocurrir en la cultura de socialización del niño. Recordemos que los hitos del desarrollo tienen cierta sucesión, pero ocurren en edades aproximadas según la cultura, según las modalidades de crianza y según, por supuesto, condiciones psicofísicas que tienen que ver con el entorno en donde uno se socializa, y por eso se manejan estadísticamente. No es que los niños sostienen la cabeza a los 3 meses porque alguna teoría lo dice, sino porque en nuestra cultura occidental y judeocristiana la estadística muestra que la mayoría de los niños sostienen la cabeza alrededor de los 3 meses, ¿sí? Entonces busca determinar si esos hitos del desarrollo se cumplieron aproximadamente en las edades cronológicas donde son esperadas en nuestra cultura. En segundo lugar, considera aspectos adaptativos, es decir, no se centra solamente en los aspectos psicopatológicos o disfuncionales, sino que los aspectos adaptativos son fundamentales, no solamente porque no tenemos que fijarnos únicamente en lo que está mal, sino porque además es importante a la hora de hacer alguna recomendación en cuanto a intervenciones posibles de tipo psicoterapéutico o de cualquier otro tipo. Es fundamental apoyarnos en los aspectos adaptativos, y porque en toda devolución de información es fundamental hacer hincapié en aquello que anda bien, además de comentar aquello que anda mal. Indicadores de sintomatología de trastornos del desarrollo. Lean, por favor, en la bibliografía a qué nos referimos con esto. Hay trastornos del desarrollo que transcurren durante la niñez y que tienen que ver con determinadas trabas o retrasos que pueden ocurrir en el desarrollo madurativo de los niños, y por supuesto otro tipo de trastornos psicopatológicos que pueden suceder en los niños y que tienen manifestaciones diferentes de las que tienen en los adultos. Desde el punto de vista práctico, ¿qué ofrece? Ofrece para su evaluación grillas según determinados criterios para facilitar las hipótesis diagnósticas. Bien, esto es en muy poquitas palabras y muy poquito tiempo la EDI, ¿sí? Y todo lo que la EDI busca evaluar, pero tenemos que tener presente, perdón,
que se trata de una entrevista dirigida, como decíamos, con preguntas establecidas que pueden ampliarse, pero esa guía de preguntas se indaga completa, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que como su nombre lo indica, es una entrevista diagnóstica, es decir, es una entrevista que apunta a buscar información específica, que apunta a poner la lupa o a poner el microscopio en buscar un diagnóstico lo más preciso posible de qué puede estar sucediendo con este niño. Las situaciones de diagnóstico son situaciones que tienen cierta extensión en el tiempo, que requieren cierta laboriosidad, porque justamente se busca especificidad. No solo se busca saber qué pasa, sino qué pasa de modo específico y qué no pasa. Es decir, se apunta, por supuesto complementando la entrevista con otras fuentes de información, a un diagnóstico diferencial. Y por lo tanto, entonces, se busca especificidad y baja sensibilidad. Baja sensibilidad quiere decir que los instrumentos de diagnóstico, en este caso esta entrevista, no dan señales de alarma, es decir, no dan señales de diagnóstico ante sintomatología aislada. Por ejemplo, si los padres nos cuentan que el niño se hizo pis en la cama, pero esto pasó una sola vez durante el último mes, y sin embargo los padres están asustados, preocupados por este tema, nosotros no le damos una entidad diagnóstica a un episodio aislado, sino que le damos entidad diagnóstica a una sintomatología que sea recurrente en el tiempo, con una frecuencia de aparición, digamos, bastante regular, y además que esa frecuencia de aparición implique cierta gravedad o cierto perjuicio en la vida, en la calidad de vida de este niño. Entonces, el diagnóstico siempre es un poco más largo, no es breve en el tiempo, es específico y tiene poca sensibilidad. Es decir, no nos preocupamos por sintomatología aislada y de poca importancia, sino por sintomatología significativa, sintomatología grave o sintomatología recurrente. Muy bien, hasta aquí hablamos de la EDI, dejamos estas últimas palabras acerca de qué hablamos cuando hablamos de diagnóstico latentes por ahí y las vamos a retomar en los próximos videos. Muchas gracias por su atención.